Gracias, señor presidente. Señorías, nuestro grupo parlamentario les propone hoy crear una comisión permanente no legislativa de derechos de la infancia y la adolescencia. Para mí es un honor que mi primera intervención en este pleno sea para defender la creación de esta comisión, y no puedo empezar sin destacar antes que esta propuesta no hubiera sido posible sin el trabajo obcecado de nuestra diputada Yone Belarra, que está aquí sentada, y también del equipo de derechos de la infancia de Podemos, a Marta, que está ahí arriba, a Aurea y a David, y sobre todo sin el recorrido largo, valiente y tenaz de las organizaciones de la sociedad civil que día a día trabajan en nuestro país y en todo el mundo para garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Organizaciones como UNICEF, como Save the Children, otras agrupadas en la plataforma de organizaciones de infancia que hoy están también aquí defendiendo esta propuesta y a las cuales les agradecemos no solamente que estén aquí, sino todo el trabajo que ha posibilitado que hoy estemos defendiendo esta Comisión de Infancia y Adolescencia. Señorías, las niñas, niños y adolescentes representan el 17,9% del total de la población en nuestro país. Son 8.300.000 ciudadanos cuyos derechos están reconocidos por el marco legislativo nacional e internacional y que, por tanto, deben poder ejercerlos de manera real y efectiva sin distinción de ningún tipo. No votan, pero son ciudadanos de pleno derecho. La Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas sirvió para reconocer a nivel internacional que su bienestar material, subjetivo y relacional debía salir de la esfera privada para convertir la infancia en un asunto público y reconocer su condición de ciudadanos con derechos que deben ser garantizados y que conllevan obligaciones y responsabilidades para todos los adultos y, en particular, con especial énfasis para las instituciones públicas. Su ratificación por España en 1990 obliga a nuestro país a garantizar el cumplimiento de esta Convención a través del conjunto de la legislación vigente. Pero, sin embargo, la situación de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país es de verdadera emergencia social. Los derechos fundamentales de la infancia se ven vulnerados de forma sistemática en España, sin la necesaria atención por parte de las administraciones públicas. Les voy a dar solo algunos datos. La pobreza y la desigualdad han aumentado de forma alarmante en nuestro país. España es el segundo país más desigual de la Unión Europea y el país de la OCDE donde más ha crecido la desigualdad, solamente por detrás de Chipre. El número de millonarios ha crecido en nuestro país un 40% durante la crisis, mientras un tercio de la población española está en riesgo de exclusión social o en riesgo de pobreza. Esta situación se agrava para los niños, niñas y adolescentes. Según los datos del INE y de Eurostat, más del 30%, en ocasiones más del 35%, más de un tercio de la población infantil está en riesgo de pobreza o exclusión social. La pobreza infantil, además, se traduce a medio plazo en mayores costes en prestaciones sociales y laborales y en un tejido laboral de menor calidad. Invertir en infancia es, por eso, incluso desde un punto de vista estrictamente económico, si es que a alguien no le importa la garantía de los derechos fundamentales en nuestro país, es invertir, decía, en el conjunto de la sociedad y en la prosperidad y desarrollo económico del país. En materia de educación, España sigue arrojando un muy elevado porcentaje de abandono escolar, que sigue siendo el más alto de Europa. Y según Save the Children, mientras los hogares han perdido de media más de un 10% de su renta, el gasto medio por hogar en enseñanza ha debido incrementarse en más de un 30%. A su vez, la inversión consolidada en educación ha disminuido en casi 11 puntos en este periodo. Y todo ello por no hablar de los casi inexistentes mecanismos de participación de la infancia en la vida social y política de nuestro país. Estos datos y otros que podrían darse dan cuenta de los muchos retos que tenemos que abordar y, en concreto, de las políticas públicas que deben ser desarrolladas para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es imposible mencionarlas todas, pero les diré solamente algunas. Proteger a las niñas, los niños y los adolescentes de toda forma de violencia. Promover la participación infantil en las instituciones. Garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada y prohibir los desalojos forzosos sin alternativa habitacional y los cortes de suministros devenidos por causas de pobreza sobrevenida, porque están afectando a millones de niños y niñas y adolescentes en nuestro país. Proteger los derechos de las familias migrantes. Apostar por la cooperación al desarrollo y focalizar los esfuerzos en la infancia y en el desarrollo de la estrategia de infancia recientemente aprobada. En definitiva, a los niños, niñas y adolescentes les afectan de manera directa o indirecta todas las políticas sobre las que esta Cámara legisla.
En este sentido, la nueva Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, aprobada en la legislatura anterior, es sin duda un avance reconocido por el conjunto de las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la materia, pero es un avance insuficiente. Debemos reconocer que hay un déficit estructural en materia de inversión a la infancia y cuando hay un déficit de este calibre, se imposibilita o se dificulta enormemente el desarrollo efectivo de las medidas incluidas en cualquier ley, entre otras en esta. Si analizamos los presupuestos generales del Estado para 2016, observamos, por ejemplo, cómo existe un incremento general en partidas que afectan a la infancia de forma directa o indirecta, pero nos encontramos aún muy lejos de las cifras de inversión de 2011 y de las que exigen los organismos internacionales. Es especialmente sangrante la drástica reducción de las prestaciones por desempleo, porque eso lleva a millones de hogares en los que conviven niños, niñas y adolescentes a que no pueda haber ningún ingreso en esos hogares. Por todo ello, entendemos imprescindible promover un espacio parlamentario que se ocupe de forma específica del desarrollo de propuestas y del seguimiento de políticas públicas que permitan garantizar en nuestro país el cumplimiento efectivo de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Les pedimos para ello su más decidido apoyo. Esta comisión debe aportar la perspectiva de infancia desde un enfoque de derechos al conjunto de la actividad parlamentaria y al seguimiento de la acción de Gobierno en materia de infancia, en todas las políticas que afecten a los niños, niñas y adolescentes de forma directa o indirecta. Un seguimiento parlamentario que además fortalezca el rol del actual Observatorio de Infancia, que ha visto muy mermada su capacidad de trabajo por la falta de presupuesto. La Comisión debe velar también por el adecuado seguimiento y evaluación de la inversión en infancia, así como garantizar la apertura de un diálogo cotidiano con el conjunto de la sociedad civil y en especial esas organizaciones que defienden los derechos de los niños, niñas y adolescentes, a fin de que las propuestas de estos niños y niñas puedan verse reconocidas en la actividad cotidiana de esta Cámara. Un poco de silencio, por favor, que ya queda poco. Esta comisión debe ser, por último, a nuestro juicio, impulsora de medidas altamente demandadas por las organizaciones de la sociedad civil, como es el caso de un pacto de Estado por la infancia y la garantía presupuestaria de inversión en infancia, que es una propuesta que surge de las organizaciones que hoy están aquí y que defienden día a día los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Señorías, no son muchas las ocasiones en las que esta Cámara tiene el consenso de todas las fuerzas políticas. Ahora podemos hacerlo y demostrar que las políticas de infancia son para nosotros y nosotras prioritarias. Decía Nelson Mandela que no puede haber una revelación más intensa del alma de una sociedad que la forma en la que trata a sus niños y a sus niñas. Hagamos del cumplimiento de los derechos de la infancia un amplio compromiso de Estado. Puede parecer una cosa pequeña, pero en materia de infancia podremos estar haciendo historia con la aprobación de esta comisión. Muchísimas gracias. Gracias, señora Montero.